Muy feliz sábado, queridos aquí compañeros del canal Embajadores de la Fe. Es un placer para mí, Saúl González, estar con ustedes en este sábado precioso. Como ven aquí, uniformado y representando lo que es los conquistadores, el cuerpo de Dios. Y se me ha dado, hermanos, el placer de este sábado de poder estudiar con ustedes. Como saben, durante los videos pasados en nuestro canal hemos estado estudiando lo que es la lectura, el libro de la fe de Jesús, estudio sistemático sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando lo que es la lección número 6 de estos estudios, titulado Lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Y espero, hermanos, con la ayuda de Dios, que para todos ustedes, tanto para mí también, esto será un estudio de gran bendición. Vamos a tomar unos momentos para orar y pedir la bendición de Dios en nuestro estudio de esta tarde. Amantísimo Dios, te agradecemos por todo aquel, mi Dios, oyente, todo aquel, mi Dios, que ve este video, que tú llegues tu bendición hasta cada uno de ellos y que tú nos bendigas ahora al estudiar tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando hablamos del pecado, la primera pregunta que nosotros debemos entender es ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis y vamos a estar estudiando y empezando en el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, 7. Dice de esta manera: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Quiero pausar un momento aquí para que vayamos entendiendo el contexto de estos versículos. Aquí estamos viendo de que hubo una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles y entre el dragón y sus ángeles. Luego aquí en el versículo 9 nos amplía y nos dice que este dragón es de hecho Satanás, o como muchos lo conocemos, el diablo. O sea que hubo una guerra en el cielo entre Satanás y Jesús, que es otro nombre que tenemos para Miguel en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces podemos ver que hubo esta gran controversia en el cielo entre Jesús y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y vemos entonces que a través de esta batalla, entonces el dragón o Satanás es lanzado fuera del cielo. Y nos sigue diciendo el versículo 9, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí la Biblia nos da una señal de que por qué fue Satanás arrojado del cielo. Nos dice aquí que él es aquel que engaña al mundo entero. Satanás fue lanzado del cielo por engañador. También se le conoce a Satanás como el padre de las mentiras. Entonces Satanás, vamos a estudiar un poco hoy, ¿cuál fue la mentira que él levantó allí en el cielo que causó entonces que él fuera lanzado fuera de él? Seguimos leyendo en el versículo 10 y nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces aquí nos da la Biblia el inicio de lo que se conoce como el pecado. Satanás, el engañador, el padre de la mentira, que engañó a un tercio de los ángeles en el cielo y fue arrojado fuera. Vino a este mundo y engañó a la raza humana y ha causado toda la destrucción, todo el sufrimiento que vemos en este mundo. Y él sabe, hermanos, que tiene poco tiempo. Nuestro Señor Jesús ha de venir pronto. Entonces, hermanos, ¿cómo fue que se originó el pecado en Satanás? ¿Cómo se originó la mentira y el engaño en él? Para poder entender esto, vamos a ir a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 en el Antiguo Testamento.
y vamos a ir al versículo 14. Ezequiel 28, 14. Aquí nos dice la palabra de Dios: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. Cuando hablamos aquí de un querubín grande protector, entendemos cuál fue el oficio de Satanás en el cielo. Un querubín grande protector. Los querubines, cuando nosotros, por ejemplo, miramos al santuario y podemos referenciar a Éxodo capítulo 25, vemos que está hablando de aquellos ángeles especiales que eran los que estaban alrededor de Dios. O sea que vemos que Satanás tenía el papel de estar por encima de los ángeles y rodeado alrededor de aquellos ángeles que rodeaban la presencia de Dios. Entonces dice la Biblia en el capítulo 15 que era perfecto en todos sus caminos. O sea que cuando Lucifer o Satanás fue creado, en él no había pecado. Entonces, ¿cómo nació el pecado? Dice el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que te miren en ti. Entonces, queridos amigos, aquí entonces vamos viendo que el pecado, como nace en Satanás, es porque él empieza a mirarse a sí mismo. Vemos que el orgullo se toma de él, y él mirando su perfección, mirando su poder, dice: wow, pero ¿por qué no puedo yo tener el lugar que tiene Dios? ¿Por qué no puedo yo ponerme por encima de todos los seres creados? ¿Por qué no puedo yo tener ese lugar? Y Satanás entonces quiere usurpar el lugar de Dios en el cielo. Entonces, hermanos, cuando Satanás toma esta posición, vemos entonces se genera en él el pecado. Entonces, desde ese punto, Satanás empieza una campaña para blasfemar el nombre de Dios dentro de los ángeles, poner por debajo aquella ley que él estaba supuesto a proteger como querubín protector, y empezar a decir de que sí se puede vivir sin la ley de Dios, de que el carácter de Dios no es verdaderamente un carácter de amor. Y a él engañar y mentir convence a un tercio de los ángeles, los cuales son arrojados del cielo. Y Satanás o Lucifer en ese momento llega entonces a convertirse en el padre de las mentiras, y viene a este mundo entonces a causar destrucción y a llevarse a la raza humana. Entonces, ¿qué prueba fue la que Dios puso para nuestros padres aquí en la tierra? Si vamos a Génesis capítulo 2 y versículo 15, podemos ver esta prueba. Porque algo que nosotros debemos notar aquí, queridos amigos, es de que cuando Satanás es lanzado fuera del cielo y viene a este mundo, entonces Dios crea al ser humano como un juez, como un grupo aparte que había de mostrar la gloria de Dios delante de todo el universo. Pero para que esta nueva creación pudiera mostrar la belleza del carácter de Dios, porque fuimos creados a imagen de Dios, tenía que ser obediente a la ley que Satanás había desobedecido. Y por eso Dios le da a ellos una prueba. Nos dice en el versículo 15 del capítulo 2: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Lo que entendemos aquí entonces es que lo que Dios quería hacer entender al hombre no era tanto de comer de la fruta o no, porque había tantos árboles con frutas en el Edén que Adán y Eva nunca tenían ninguna necesidad de comer de ese árbol. Lo que Dios quería proveer era su obediencia a la ley de Dios, porque para que ellos pudieran ser sus representantes y poder llevar su imagen delante del universo,
tenían que ser obedientes a la ley de Dios. Pero vemos, hermanos, que lamentablemente Adán y Eva no fueron fieles a la ley de Dios. Vemos en el capítulo 3, en el versículo 1 y 6, que lo dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir. Satanás de nuevo mintió y engañó a Eva, la cual dice en el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás sigue mintiendo a Eva y haciendo blasfemar que el carácter de Dios, diciendo que lo que Dios había dicho realmente no era verdad, sino que Dios quería retener algo bueno de Eva. Dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos, queridos amigos, de que Eva cayó en la mentira de Satanás, de que realmente nosotros podemos vivir una vida mejor sin obedecer los mandatos y las leyes de Dios, de que Dios está reteniendo algo bueno de nosotros, de que Él no quiere que nosotros llegamos a ser como Él, de que Él no quiere que nosotros obtengamos sabiduría, tengamos felicidad. Y tal vez se pregunta, bueno, en mi vida, realmente si yo sigo a Dios, tengo que dejar tantas cosas, realmente esas leyes parecen tan obstructivas. Pero mis queridos hermanos, dijo Dios en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Cuando nosotros amamos a Dios, todas estas cosas no tienen ningún valor para nosotros. Y todo aquello que usted lo ata en este momento, Dios lo quiere a usted librar. Para eso son las leyes, para dar libertad del pecado. Cuando usted mira el resultado de lo que la mentira de Satanás ha traído a los descendientes de Adán y Eva: muerte, enfermedad, destrucción, hambre, exterminio. ¿Cuánto sufrimiento nos hubiéramos podido ahorrar en este mundo si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios? Así yo le hago esta pregunta, queridos amigos. Si usted obedece a Dios en su vida, ¿no cree que también obtendrá la felicidad y el gran provecho y bendición que Dios le quiere dar a usted? Tal vez el resultado de todo el sufrimiento que tenemos en nuestra vida es por nuestra desobediencia a Dios. Y eso es lo que ha traído el pecado, porque el pecado es la desobediencia a la ley de Dios, y el pecado contrae la muerte. ¿Con dónde vemos eso? Bueno, si vamos a Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, ahí vemos un versículo muy interesante que nos dice qué es el pecado. Nos dice Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, todo aquel que tiene, Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y por eso es que Adán y Eva, al desobedecer la ley que Dios le había dado, entonces ellos llegan a cometer pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley. ¿Y a quién se somete el pecador? Bueno, Primera de Juan 3:8 nos aclara esta pregunta y nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que todo aquel que no está con Jesús pertenece al diablo. ¿Por qué? Porque nos dice Romanos 3, capítulo 23. Romanos 3:23. Que todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, todo ser humano hemos pecado en nuestras vidas y por ende pertenecemos al diablo, que es el que pecó desde el principio. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, Jesús entonces nos remueve el pecado de nuestras vidas, nos perdona,
nos ayuda a vivir una vida libre de pecado. Y entonces ahora no somos hijos del diablo, sino que somos hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios necesitamos obedecer a Dios. Por último, nuestra última pregunta que queremos responder en esta tarde es: ¿cuál es el resultado final del pecado? Lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Romanos 6, 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para recapitular un poco de qué hemos aprendido en esta tarde, vimos que el pecado empezó en el cielo cuando Lucifer pecó al enorgullecerse y querer ocupar el puesto de Dios. Y al él crear ese orgullo en su corazón, nació el pecado. Y a través del pecado, la mentira y el engaño. 1/3 de los ángeles y Satanás fueron expulsados del cielo. Y Satanás viene a este mundo y entonces engaña a Eva y a Adán, los cuales fueron creados a la imagen de Dios para mostrar el carácter de Dios delante del universo y reivindicar las mentiras que Satanás había dicho. Al nosotros pecar, entonces llegamos a ser hijos del diablo, porque él es el padre del pecado. Y el resultado final de nuestro pecado en nuestra vida será la muerte eterna. Pero hay un camino mejor, queridos amigos. El camino mejor es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos da un regalo que es la vida eterna. Como nos dice aquí la palabra de Dios en Romanos 6:23. Yo les insto a que elijamos la vida eterna, a que elijamos caminar en el camino de Dios y no seamos ya hijos del diablo, sino hijos de Dios. Que podamos brillar en nuestras vidas el carácter de Dios y vindicar delante de todo el universo y de todo el mundo que Dios y su ley son amor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en este sábado. Que elijamos aquella dádiva que es la vida eterna que Dios nos da gratuitamente, y que la paz de Dios y la bendición sean con ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes en este su canal, Embajadores de la Fe. Y para el próximo video estaremos hablando sobre el capítulo 7 de la fe de Jesús, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Que Dios les bendiga.